capítulo 92, versículo 10. Ahorita me acaba de confirmar el pastor con lo que estaba diciendo. Aleluya. Salmos 92, 10. Amén. Decía mi hijo Gamaliel, cuando no encuentre un libro, acuérdese que está entre Génesis y Apocalipsis. Ajá. Aleluya. Gloria al Señor. La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite Gloria fresco. a Salmo Dios. 92, 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite Amén. fresco. Pastor. Padre, te honramos, te damos la gloria y la honra, mi Dios, sabiendo que estás en medio de tu pueblo. Muchas gracias, Espíritu Santo, pero ahora pedimos por su hija, que es la portadora de su palabra, que ella entregue el mensaje a su pueblo, a nosotros. Y nosotros pedimos que afine nuestro oído para recibir el mensaje, Dios. No solamente seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos por obra la palabra que escucharemos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, amén. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares, hermano. El título es Dios es mi fortaleza. Yo creo que a todos nos gusta que nuestros familiares siempre nos estén diciendo que nos aman, que nos apoyan, que están con nosotros, ¿verdad? Y no solamente una vez en la vida, sino constantemente nos gusta que nos lo estén diciendo. Y precisamente Dios nos sigue recordando que Él es nuestra fortaleza. Dios nos sigue recordando que Él está siempre con nosotros, que sigamos adelante, que no desmayemos. Él es el que da nuestras fuerzas. En la Biblia se nombran algunas figuras retóricas haciendo comparaciones o ejemplos para nuestra vida, porque nuestro Dios sabe que nuestra mente es finita y no infinita como la de Él, y nos hace comparaciones con la Biblia como con el primer texto que leíamos al inicio. A veces es como con un árbol, como con plantas, con algún objeto, o a veces con animales. Como nos hace a veces comparación con el oro, con una perla, con un vaso de barro, que somos vaso de barro en sus manos. Aleluya. Como con una palmera, que dice el justo florecerá como la palmera. Como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Es una metáfora bíblica que nos describe como una persona arraigada a la palabra de Dios. Es como un árbol fuerte y fructífero al lado de una constante fuente que es Jesucristo. Otro ejemplo es el águila. El águila tiene gran fuerza, vigor, enfoque, perseverancia, valentía, paciencia, resistencia y se rejuvenece, se renueva en las alturas. Como dice Isaías, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Otro ejemplo es la hormiga. Nos enseña la importancia del trabajo y de la previsión. Dice en Proverbios, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Otro ejemplo más es la paloma, que aunque debemos ser inocentes y humildes y pacíficos como una paloma, también es necesario ser precavidos, inteligentes y capaces de discernir situaciones peligrosas como la serpiente. Como dice Mateo 10:16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En este mismo texto también se nos nombra a la oveja. Jesús nos comparó con una oveja, con las características de la oveja. Porque las ovejas tienen necesidad de guía, protección y cuidado de su pastor. Las ovejas son mansas, obedientes, siguen y dependen a su pastor. Nuestro pastor es Jesucristo. Amén. Otro ejemplo, que es al que quiero llegar, es el del búfalo.
Ya había escuchado antes hablar, ¿verdad?, sobre esto, pero entre más uno más lee la palabra de Dios, más le sorprende a uno. El búfalo le vemos parecido a un toro, ¿verdad? Pero ni el toro más grande, tanto no le llega a lo que es un búfalo en estatura o lo robusto que es a un búfalo. El búfalo adulto puede llegar a medir de alto hasta 6 pies de altura. Usted mira a una persona que mide 6 pies y dice, bueno, pues está muy alto, pero pues está de pie. Pero un búfalo mide hasta 6 pies, pero está acostado. Se imagina que si pusiera de pie, sería un animal enorme. El búfalo es un animal gigante. Se le conoce por su fortaleza, por su enorme fuerza, y llegan a pesar hasta más de 2,000 libras. Estas características de las fuerzas del búfalo tienen mucha similitud con el cristiano. No me refiero por las 2,000 libras, hermano, sino por su fuerza que tiene el búfalo. El búfalo puede cargar o arrastrar hasta 2,866 libras y puede ser hasta en una colina hacia arriba. El búfalo, para poder arrastrar o cargar tanto, tiene también una táctica. No es nada más échale y échale, ¿verdad? Y yo lo llevo. Se arrodilla con sus patitas de enfrente y se escucha con sus patitas de atrás y como que se arrodilla, se dobla, se arrodilla. Se empuja y después un paso más, a otro paso, se vuelve a arrodillar y vuelve a avanzar. Así es como puede llegar hasta una cima. Así como el cristiano, que se arrodilla en humildad a nuestro Dios para caminar por la vida, a veces con cargas. A veces nos llenamos tanto de cargas de que me preocupa mi hija, me preocupa mi hijo, mi papá. El hermano me contó sus necesidades, sus problemas del trabajo, que los aranceles subieron. Y nos llenamos de cargas y preocupaciones que vamos cargando. Por eso después vamos en humildad y también nos arrodillamos ante Dios y depositamos ahí nuestras cargas y nos hace descansar. Otra característica importante del búfalo es que tiene una frente blindada. Tiene cuernos lisos que forman como un casco. Es como si tuviera aquí un partido, ¿verdad? Usted los conoce y viene siendo como un casco, sus cuernos así, y vienen saliendo así. Miden hasta 1 metro entre un cuerno y otro. Así como el yelmo de la salvación. Tenemos nuestra mente blindada y nos libra de pensamientos malos, manteniendo una mentalidad correcta, confiando en la salvación de nuestro Dios y nuestra Dios. Llenamos nuestra mente de su palabra y así estamos fortalecidos como con un casco, con el yelmo de la salvación. Con ese casco es tan duro que es impenetrable a los dardos del enemigo. Por eso es muy importante tener la armadura de Dios. Dice 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Otra característica del búfalo es que tiene mucha potencia en sus cuernos y su cabeza y su cuello. El cuello, pues es el que gobierna su cabeza, ¿verdad? El búfalo tiene mucha potencia. Toda la fuerza del búfalo está en la parte delantera, en la cabeza. Los leones son muy fuertes y muy grandes, pero el búfalo tiene la capacidad de con un cabezazo hacer volar a un león. Así podemos hacer nosotros cuando venga el enemigo con el yelmo de la salvación. Cuando traiga pensamientos contrarios, darle un cabezazo con la palabra de Dios. Jesús, cuando fue tentado,
por el diablo, ¿recuerdan? Cuando el diablo lo tentaba y Jesús le decía, escrito está, y escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. 3 veces el diablo tentó a Jesús y las 3 veces Jesús le decía, escrito está. La 4ª vez, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron los ángeles y le servían. Qué maravilloso, ¿verdad? Con la palabra de Dios huye el enemigo. Así también nosotros lo podemos ahuyentar con la palabra de Dios cuando venga a meternos en nuestra mente palabras o cosas que no le agradan a Dios. Otra característica de los búfalos es que siempre viven cerca del agua, porque constantemente van y se meten en el agua, les gusta meterse al agua. Ahí se quitan los moscos pegados a su piel y la suciedad. No sé si ha visto usted los videos donde se ven, hay búfalos y están en el agua y nada más se les mira aquí lo de arriba. Como nosotros, que tenemos que estar siempre cerca de la fuente de agua viva que es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Tenemos que estar constantemente sumergiéndonos en esa agua de vida. Otra característica del búfalo, que alcanzan una velocidad de entre casi 60 kilómetros por hora. Y eso me hizo mucho recordar cuando mi esposo me andaba conquistando. A mí me gustaba mucho correr, siempre desde niña, y yo era de las que corría más a prisa, siempre les ganaba a todos en la escuela. Y cuando yo lo conocí le dije, me gusta mucho correr. Bueno, pues cuando andan conquistando le siguen a uno la corriente, ¿verdad? Y fuimos al parque, ¿verdad? Y estábamos corriendo. Quiero decirles esto para romper el hielo porque lo vieron muy serios, hermano. Íbamos corriendo y él iba haciendo un lado de mí, ¿verdad? Y yo corriendo bien a prisa, todo lo que daba. Quería sorprender. Y él iba en un lado de mí y me dice, ¿ya puedo empezar a correr? Y le digo, pues vamos corriendo. Y me dice, no, yo voy trotando. Pero ya me dijo eso, ¿verdad? Y me dio risa y él avanzó, ¿verdad? Y corrió bien a prisa, ¿verdad? Pero pregúntenos ahora si podemos correr. Si no es la rodilla, es la cintura, el dedito chiquito del pie, pero bueno. Pero el búfalo, a pesar de su peso, él sí puede correr muy rápido. En la Biblia hay muchos versículos que nos aconsejan salir corriendo. Dice, huye, corre. Huye del pecado, huye de la inmoralidad. Son advertencias de alerta, de alejarnos rápidamente de lo que no nos conviene. Otra característica del búfalo es la piel del búfalo es muy gruesa, más gruesa y áspera que las de los demás animales. Tienen poros grandes y uno de los secretos de las victorias de los búfalos, aparte de su gran fuerza, es que tienen aceite en su joroba. Y cada vez que se encuentran frente a un adversario, a un depredador, es como si retrocedieran y empiezan a movilizarse, como si el depredador está pensando que tal vez el búfalo quiere huir, pero no es que está huyendo, sino que está dando tiempo a que el aceite de su joroba se revita, se caliente y se extienda por esos poros grandes que tiene, se extienda sobre todo su cuerpo. Es una capa resbalosa que lo protege de las mordidas y las garras de los enemigos. Cuando viene el león, es el depredador principal del búfalo, cuando le da ¿cómo se dice? Con sus uñas se resbala, lo va y lo muerde y se resbala. El aceite del creyente también es representativo del Espíritu Santo de Dios. La presencia del Espíritu Santo de nosotros nos protege de los enemigos.
el enemigo huye a la presencia de Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestra guía, nuestra protección. Estando empapados de una unción fresca, de un aceite fresco, viene el problema y ¿qué hace? Se resbala. Como las garras del enemigo en el aceite del búfalo. Nada podrá dañarnos siempre y cuando permanezcamos con el aceite del Espíritu Santo. Pero para que su Espíritu Santo esté en nosotros, tenemos que ser agradables ante su presencia, porque el Espíritu Santo no permanece donde hay pecado. Otra característica del búfalo es que es un animal que cuando está cansado, que más se siente más sin fuerzas ya, que ya no puede, es cuando más fuerza tiene, más valentía, más vigor, más coraje. Esas son las fuerzas que Dios nos da en medio del dolor, en medio de las luchas, de las pruebas, de las circunstancias. Como decía como dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los problemas de la vida, los procesos en los que sabemos que Dios está con nosotros, pero aún así a veces nos sentimos impotentes, como decía ahorita la hermana, ¿verdad? Durante esos procesos en los que estamos seguros y confiando en Dios, pero en medio de la tormenta, hablando espiritualmente, no literalmente, que vemos las nubes negras a nuestro alrededor, los rayos, los relámpagos, los truenos, y a veces nos da miedo. Pero las tormentas son necesarias para probar nuestra firmeza en Cristo, para ver si esta casa, nosotros, estamos fundados sobre la roca o sobre la arena. Viene la tormenta y esta casa soporta la tormenta o se desbarata. Esta casa permanece firme. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener problemas y enfermedades. Por eso dice el salmista: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Gracias. Otra característica es cuando el búfalo está en la selva o en el monte, y como decía ahorita, viene la tempestad, viene la tormenta, vienen los truenos, los relámpagos. Estaba de día y se puso oscuro, hablando como los problemas de nosotros. Ellos son tan fuertes que no les da miedo. Hasta los temibles leones, al escuchar los truenos, los relámpagos, buscan una guarida, buscan dónde refugiarse. Pero el búfalo no, el búfalo sigue comiendo. Escucha la tormenta, escucha los rayos y sigue comiendo. Cae el aguacero y sigue comiendo. Porque sabe que la tormenta no los va a mover, porque son fuertes. El búfalo no se atemoriza. Hay noticias a nosotros que nos atemorizan, como ahora lo que se está oyendo mucho de los cazarrecompensas. Ahora decían en las noticias que nosotros tenemos color hispano, y es un nuevo color de nosotros, color hispano, y anda mucho cazarrecompensa que anda buscando hispanos, ¿verdad? Y a veces nos llega un dolor de repente y nos asustamos, imaginamos lo peor, nos timbra el teléfono a medianoche y nos asustamos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero sabemos que Dios está con nosotros y Él es nuestra fuerza. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. En medio del problema, como los búfalos, podemos sentarnos a comer confiadamente la palabra de Dios. Al alimentarnos, Él nos hace más fuertes. Por eso nos mira la gente y que dice: ¿por qué estás tan confiada? Todo lo que estás pasando y te veo tan tranquilo. Porque Dios da esa paz
que sobrepasa todo Gracias, entendimiento. Señor. Es una unción fresca que nos hace confiar y saber que Dios está con nosotros Aleluya. y que Dios lo hará de nuevo. Amén. Hay enfermedades y problemas en el pueblo de Dios, pero estamos fortalecidos con su Espíritu Gracias, Santo. Señor. ¿Le ha sucedido que en medio del problema le vienen textos a la mente? Así es. Se nos sale eres mi fortaleza, Jehová, roca mía, mi castillo, mi libertador, mi torre fuerte, mi roca. Eres quien adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra, misericordia mía, castillo mío, fortaleza mía, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Es Dios que nos recuerda que Él está con nosotros, con esa unción fresca cada día. Te adoramos, oh Dios. El Dios que tenemos puede sanar, puede liberar, puede dar la vida misma. Hemos sentido a veces en los problemas que nos faltan las fuerzas, las rodillas se nos doblan, no podemos a veces levantar nuestras manos. Se nos hacen a veces pruebas tan gigantes a nuestras vidas, pero siempre recordemos las características del búfalo cuando se nos acaben esas fuerzas, cuando sientamos que ya no podemos continuar. También pensemos que siempre hay personas con procesos más fuertes que nosotros. Tal vez a nosotros nos preocupa un dolor de cabeza, un dolor de muela, pero hay alguien que tiene una enfermedad incurable. Tal vez a nosotros nos preocupa pagar un bill grande, pero hay alguien más a quien lo sacaron de su casa porque no tenía dinero para pagar la renta. Tal vez a nosotros se nos preocupa, se nos ponchó una llanta, pero hay alguien más a quien se le descompuso su carro y está inservible, no tenía aseguranza. Tal vez a alguien de los de la inundación del río Guadalupe, tal vez alguien está como triste porque perdió su casa, pero ahí mismo hay otras personas que su casa no se la llevó el río, sino que se llevó un ser querido y no encuentran su cuerpo. Hay gente, siempre habrá gente con un proceso más grande que el de nosotros. Hay ejemplos bíblicos también de personajes que pasaron momentos aún peores que los que nosotros pasamos, como Pedro. Caminó sobre el mar, pero al ver los relámpagos y la tormenta cayó, al ver la tempestad cayó y le dio temor seguir y pensó que no podía, pero Jesús le dio la mano y siguió y fue un valioso instrumento en manos de Dios. Otro es Moisés. Jehová lo mandó frente al faraón y Moisés puso excusas, tenía miedo, no podía hablar, así como yo que a veces tartamudeo cuando me pongo nerviosa. Pero Jehová le dice que irá con él y le dio fuerzas, y Moisés fue el instrumento de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios nunca nos va a dar algo con lo que nosotros no podamos. Primera de Corintios 10:13 dice: Dios no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nuestra fuerza no proviene de nuestra inteligencia, de nuestra edad. Soy joven, yo puedo. Soy muy inteligente, yo puedo. De nuestros talentos, de nuestra economía, yo tengo dinero, yo puedo, no, sino que nuestra fortaleza proviene de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo y seremos ungidos con aceite fresco.
El aceite fresco es la renovación espiritual, la llenura de su Espíritu Santo. Señor, gracias. Gloria al Señor. Vi un documental también y noté otra característica del búfalo. Ellos son muy fuertes, ¿verdad? Tienen mucha protección en sí, ¿verdad? Por eso el salmista comparaba que Dios nos da la fuerza como el búfalo. Ya hablamos de sus características, pero su fuerza también está en que siempre andan en manadas. Nunca andan solos. Si pueden ir pasando los músicos. Cuando uno de los búfalos se aleja, y tal vez la manada va caminando y el búfalo se aleja, se distrajo, o viceversa, y siguió caminando a otro lado, ¿verdad? Y cuando uno de ellos se aleja es cuando los leones lo atacan. Los leones no se van a atrever a atacar a una manada de búfalos, salen volando. Literalmente salen volando. Pero cuando el búfalo anda solo, la manada de leones pues se aprovecha. Vi cómo acorralaron a uno, eran 12 leones contra un búfalo distraído. La manada iba para acá y él se distrajo para acá. Uno de los leones lo atacó por la boca, lo mordió aquí. No podía abrir su boca. Lo agarraron distraído y solo. Otros 2, 3 búfalos fue por la parte trasera, porque toda su fuerza está enfrente. Cuando le cae el aceite es por enfrente donde está su lomo. Como decíamos, ¿verdad? Su piel es muy dura y aceitosa. No tan fácilmente lo pueden morder, pero en la parte trasera y sus pies sí. El búfalo está diseñado para pelear de frente, pero el león buscó sus debilidades y se las encontró. El que le dio la mordida en su boca lo estaba asfixiando. El búfalo no podía pedir ayuda a la manada. Y el que lo mordió en las partes traseras no podía soltarlo. No podía. Y el búfalo, al estar quedando sin aire, ¿verdad? Se cayó al suelo. Se dice que el animal, bueno, es el animal, ¿verdad?, más temible de la selva, es el león, por eso es el rey león. Pero el búfalo es el único animal que se enfrenta a los leones y los hace huir. Es el único. Recordemos que el diablo siempre anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos decía el domingo, yo me gocé mucho con la prédica el domingo. Y así como el león literalmente busca las partes débiles al búfalo, también el león rugiente busca nuestras partes débiles a nosotros. Busca por dónde atacarnos, las cosas que nos gustan, las cosas que pensamos que no le agradan a Dios. Eso es lo que el león rugiente pondrá como dardos a nosotros si no tenemos el yelmo de la salvación. Por eso tenemos que estar movilizándonos como el búfalo para que su aceite nos cubra, que es el Espíritu Santo. Tenemos que movilizarnos, tenemos que estar en ayuno, en oración constantemente, buscando la comunión con su Espíritu Santo para estar cubiertos con ese aceite, que las mordidas de ese león que anda rugiendo alrededor nuestro no pueda hacernos daño, que se resbalen sus mordidas. El búfalo, continuando con el video que les dije,
El búfalo, estando en el suelo sin poder gritar y sin pedir ayuda, tiene otro búfalo que también yo creo que se iba a desviar porque venía junto con el otro después. Y el otro búfalo no se le quiso enfrentar a los leones, pero eran 12, y el que estaba en el piso tenía 4 con él. Y los demás siguieron al búfalo, y el búfalo los aventó hacia arriba, unos, pero en vez de quedarse, se regresó, fue. Y yo dije, ay, el búfalo huyó. Y los leones continuaron atacando al primer búfalo. Pero los leones no se esperaban que el búfalo que se fue a alertar a la manada. Ellos se pararon y vino toda la manada y se pusieron como bien bonitos, porque se pusieron como en una fila, derechitos todos, como en una barrera. No hicieron nada, simplemente se pararon y con su presencia los leones soltaron al que estaba en el piso. Fue algo que dije yo, bueno, con su presencia, ¿verdad? No necesitaron pelear. Su presencia podría llamarla imponente. Los hicieron oír. Dice la palabra de Dios: resistir al diablo y él huirá de vosotros. El búfalo que estaba tirado en el suelo, lo que le estoy diciendo lo pueden buscar en YouTube, ese video, y gócese. El búfalo que estaba tirado en el suelo se levantó y así herido se incorporó a su manada y siguieron su camino. Se fue, como decimos en México, acorreado por haberse desviado, pero continuó y regresó a la manada. Por eso la importancia de estar siempre unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en un mismo espíritu, orando unos por otros, aunque nuestro hermano no nos pida ayuda, no nos pida oración, siempre estar clamando a favor de él. Porque así como el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, el enemigo va a huir. No por nuestras fuerzas, porque no somos nadie, pero va a ser con el poder de su Espíritu Santo que está en nosotros. Sigamos adelante poniéndonos toda la armadura de Dios, recordando las cualidades del búfalo, recordando este salmo: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Si siente usted que no puede con algo, recuerde que Dios nos da esas fuerzas de búfalo. La prueba significa, o el proceso significa que vamos a otro nivel espiritual. Hay que gozarnos cuando viene una prueba, porque significa el final de un nivel, vamos a otro escalón y a otro escalón. Pero si no lo pasamos, seguimos igual en nuestro nivel espiritual. Tenemos que pasar a otro nivel. Sigamos adelante, tenemos luchas, pero con Cristo somos más que vencedores. Dios aumenta nuestra capacidad de batalla para cuando venga el león se encuentre con la fuerza de Dios. Voy a dejar lugar al hermano, pero quiero decirle estos versículos. Están en 2 de Corintios. Hace como una semana estos versículos me ayudaron tanto. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que Dios le bendiga.